En la actualidad, más que en otra generación, por mucho y, y evidentemente, ok, y sin duda alguna, hay una sensación en el mundo de que las cosas están cambiando y que Dios está tratando, digámoslo así, de comunicarse con nosotros de una manera sobrenatural. ¿Qué nos espera en los años 2015, 2016 y 2017? ¿Son significativos estos años en términos proféticos? ¿Estamos pisando terrenos altamente proféticos? Al ver las siguientes gráficas nos daremos cuenta lo crítico de los momentos que estamos viviendo. Esta es una gráfica que registra los terremotos mayores de 7 grados desde el año 1 de la era común hasta el 2013 de la era común. Ok. Y como pueden ver, aquí tenemos en esta línea horizontal los años, del año 0 al 500, del 500 al 1000, del 1000 al 1500 y del 1500 al 2000, aunque los datos registran hasta el 2013 terremotos mayores de 7 grados. Y como pueden ver, ok, hay una concentración de, de ocurrencias o de eventos hacia el 2000 hasta 2013, y no solo un incremento en ocurrencias o eventos, sino también en intensidad. Por repetir, esta gráfica solamente registra terremotos mayores de 7 grados. Aquí no están registrados los terremotos de 4, 5, 6, 6.5 grados, solamente los mayores de 7 grados. Y es evidente que ha habido un incremento notable. Ok. En esta otra gráfica tenemos también los terremotos mayores de 7 grados desde el 1901 hasta el 2013. Y como pueden ver, la tendencia es a incrementarse, ok, o el número de ocurrencias o el número de eventos, en este caso terremotos mayores de 7 grados, ok. Y vemos aquí esta línea, pues que nos ayuda a identificar pues la tendencia a la alza de terremotos mayores de 7 grados. ¿Qué acerca de erupciones volcánicas? Nuevamente, en este registro de erupciones volcánicas del 1850 hasta el 2010, evidentemente hay un incremento, ok, de el número de erupciones, ok. En esta otra gráfica también vemos del 1611 al 2014, y como pueden ver también hay un incremento notable de erupciones volcánicas. ¿Qué acerca de tormentas tropicales y huracanes? También en este registro de 1800. ¿Qué significa todo esto que está ocurriendo? Hablemos de los dolores de parto del Mesías. Como pudimos observar, definitivamente que estamos viviendo momentos difíciles, críticos, peligrosos en todos los aspectos: financieros, climatológicos, geológicos, militares, sanitarios, etc. Yeshua habló de este escenario en Lucas 21, del 25 al 26. Dice así: entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No hay duda de que está pasando algo. La gente ya no puede seguir ignorando lo que está ocurriendo en el mundo, metiendo la cabeza en el suelo como el avestruz, porque ahora hasta el suelo está temblando. Como veremos, estas condiciones son bien conocidas en el judaísmo.
¿Qué es lo que ocurre en el mundo y por qué? La respuesta es, la tierra está experimentando dolores y todos estos dolores son los dolores de parto que preceden la llegada del Mesías. Así como durante el parto la mujer experimenta dolores y contracciones insoportables, así también el mundo está ahora sufriendo dolores y contracciones atroces que conducirán a la redención final de la que hablaron los profetas. Estos dolores de parto no serán un evento único y bien definido en una línea de tiempo, sino un proceso. Ok, un proceso cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad, los dolores, las contracciones. En los primeros meses de embarazo la mujer experimenta cierto malestar, pero luego viene un periodo de relativa calma hasta que se acerca la hora de dar a luz. Cuando ese momento llega, ciertas contracciones actúan como aviso seguro de que el alumbramiento está a las puertas y que medidas deben ser tomadas para recibir al bebé que viene. Mientras más se acerca la hora de dar a luz, más fuertes son las contracciones y más a menudo tienen lugar. A eso nos referimos, que todo esto que está ocurriendo, todos estos dolores de parto, todas eh, eh, estas condiciones que están sucediendo, a eso nos referimos que no es un evento único, sino un proceso. ¿Ok? Así, mientras que más se acerca la hora de la luz, más fuertes son las contracciones y más a menudo tienen lugar hasta que finalmente, en el clímax del dolor, el alumbramiento ocurre. Esta realidad que encontramos en lo natural nos ayuda a comprender que de alguna forma las tribulaciones que ha experimentado la humanidad irán en aumento hasta que finalmente aparezca el Mesías y con él la redención final, como el Hijo que llega al mundo y trae paz, alivio y reposo a la mujer. En una figura profética, la mujer es el Israel redimido y por tanto la angustia del parto está relacionada específicamente con su pueblo, explica el doctor Dan Ben Abraham. En la primera redención el pueblo hebreo experimentó dolor y sufrimiento por parte de Faraón. Esos sufrimientos no fueron la ira de Dios contra Israel, sino la persecución por parte de Faraón. Cuando la ira de Dios cayó sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente, y mientras en todo Egipto había oscuridad y muerte, en la tienda de Jacob había luz y vida. Algo parecido tendrá lugar en la redención final. El Israel será salvo de la ira de Dios juntamente con los redimidos de entre las naciones. Pero a no dudarlo, experimentaremos el dolor de la persecución del dragón, quien arrojará agua como un río para intentar asfixiarnos, de ser posible. En la sabiduría de Israel se habla de una era antes de la venida del Mesías, de declive y conflicto entre Israel y las naciones. Muchas personas que han estudiado aspectos del final de los tiempos saben que muchos judíos antiguos esperan que la venida del Mesías, para algunos, y la segunda venida para otros de nosotros, sea precedida de un periodo de tribulación. ¿Ok? La venida del Mesías será precedida por un periodo de tribulación. Es por eso que los sabios de Israel llamaron a esta época Heblei Mashiach, la era de los dolores de parto del Mesías, porque los desafíos de esta generación se parecen a los dolores de parto. Heblei Mashiach es una expresión que aparece tanto en el Talmud y en los Evangelios. Las referencias en Ketubot 111a y en Marcos 13, 3, 8. Pero con lo que muchas personas no están familiarizados es que los rabinos tenían otra expresión, una expresión muy antigua para referirse al tiempo de tribulación. Los rabinos también hablaron de los pasos o huellas del Mesías, Ikvetá de Meshiach, de acuerdo a Sotá 49b, denotando proximidad, ¿ok? Como cuando escuchamos a lo lejos los pasos y mientras más se acercan, ¿ok? Más fuertes se escuchan, ¿ok? Por eso es que decimos que lo que los rabinos hablaban o conocían como los pasos del Mesías denota proximidad. Nos encontramos con una antigua referencia a los pasos del Mesías en la Mishnah que dice: con las huellas del Mesías
la presunción deberá aumentar y la escasez llegará a su máximo. La sabiduría de los escribas se convertirá insípida, y los que rehuyen el pecado se considerarán despreciables, y en ninguna parte se encontrará la verdad. Los niños avergonzarán a los ancianos, y los ancianos se levantarán en presencia de los niños, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, nuera en contra de su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. La cara, dice, la cara de esta generación es como la cara de un perro. ¿Qué les parece? En el Targum Jonatán se encuentra: tragedia vendrá sobre ti al final de los días. Y en otra porción dice: durante la era previa al Mesías, los precios se dispararán, la vid producirá sus frutos, pero el vino va a ser muy caro. En otra porción dice: durante la época de la Ikvetá de Mashiach, los gobiernos se volverán ateos y no habrá ninguna protesta. La verdad se desvanecerá. En otra porción continúa: cuando veas una generación cada vez más desanimándose, espera en él, en referencia al Mesías. Cuando veas una generación agobiada por muchos problemas como por un río, espérenlo. En Bereshit Rabá 42:4 dice: cuando veas las naciones que luchan entre sí, mira hacia los pies o hacia los pasos del Mesías. En la Gemara Sanedrín dice: el hijo de David, refiriéndose al Mesías, no vendrá hasta que el dinero se haya desvanecido del saco. Una interpretación es: hasta que la pobreza prevalezca. Como ya vimos, la otra frase para hacer referencia a los momentos críticos previos al regreso del Mesías también es llamado Ikvetá di Mashiach, los pasos del Mesías. En el llamado Antiguo y Nuevo Testamento tenemos textos que hacen referencia a esta etapa de dolores. Dijo nuestro Mesías Yeshua, dando por sentado que previo a su venida habría tribulación, lo siguiente: en Mateo 24, 7, 8 y 29 y 30, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Voy a repetirlo: estas palabras de nuestro Mesías dan por sentado, que previo a su venida habría una era, una etapa de tribulación. Ahora hablemos un poquito de las tétradas, las 4 lunas de sangre o rojas. Además del incremento en frecuencia e intensidad de desastres naturales, no podemos negar que la serie de eclipses totales lunares que ocurrirán entre abril del 2014 y septiembre del 2015 están generando un sentimiento de expectación, preocupación e investigación, tratando de encontrar conexiones sobrenaturales que podrían traer consigo una profecía bíblica del fin de los tiempos. Por otro lado, expertos aseguran que si bien la Biblia habla a menudo de fenómenos astronómicos que predicen el fin de los tiempos, estos son ambiguos y no específicos, y que solo representan espectáculos espaciales interesantes. ¿Es esto así? Veamos, ¿qué es una tétrada? Básicamente, tétrada significa grupo o serie de cuatros. De aquí que se habla de la tétrada de eclipses lunares totales, o la tétrada de eclipses totales lunares. Es decir, 4 eclipses totales lunares consecutivos que ocurrirán en intervalos de aproximadamente 6 meses. ¿Qué es un eclipse? De acuerdo a la Wikipedia, el eclipse, que quiere decir desaparición o abandono, es un hecho en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Existen eclipses de sol y de luna
que ocurren solamente cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Los eclipses del sistema Tierra-Luna solo pueden ocurrir cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. En relación a las tétradas de eclipses totales lunares, se pudiera pensar que los eclipses lunares totales son regulares, ¿ok? Aunque solo habrá 4.203 en 6.000 años. Sin embargo, la aparición de 4 eclipses totales tan cercanos uno del otro son extremadamente raros o inusuales. ¿Ok? O sea, ya son raros para comenzar los eclipses totales lunares. 4.203 en 6.000 años. Ya empieza ahí lo raro, lo inusual. ¿Ok? Ahora, de esos 4.203, ¿ok? Lo hace más raro la aparición de 4 eclipses totales tan cercanos uno del otro, ¿ok? Todavía eso lo hace más raro o inusual. Veamos, habrá solo 177 tétradas, ¿ok? O series de 4 eclipses totales lunares en casi 6.000 años. Ya redujo, ¿ok? Para, para, para fin de nuestro estudio, ya redujo dramáticamente las ocurrencias de tétradas, ¿okay? Y dice que solamente en 6.000 años, nuevamente del 3.000 antes de la era común al 3.000 de la era común, solo 177 tétradas en casi 6.000 años. Del 3.000 antes de la era común al año 1 de la era común han habido 91 tétradas. Y del año 1 de la era común al 3000 de la era común habrá un total de 86 tétradas. Y aquí obtenemos los 177 que habrá en 6000 años. Súper inusual y raro. Ok, definitivamente la ocurrencia de las tétradas. Ahora, del 1 de la era común hasta el 2004, han habido 55 tétradas, de las cuales solo 7 han caído en festividades bíblicas. ¿Qué les parece? Todavía más raro o inusual este tipo de ocurrencias. La octava tétrada también caerá en festividades bíblicas en el 2014-2015. No habrá otra tétrada en fiestas bíblicas sino hasta dentro de casi 600 años, 600 años, allá por el 2582 y 2583. Ok, esto también lo hace todavía raro o inusual esta tétrada que está ocurriendo en 2014-2015 en festividad bíblica, en fiesta bíblica. No habrá otra tétrada en fiesta bíblica sino hasta dentro de casi 600 años. Ahora, para seguir haciéndolo aún más raro e inusual esta tétrada, de las 7 tétradas en festividades bíblicas que ya han pasado, porque dijimos que del 1 de la era común hasta el 2004 ha habido 55 tétradas, pero de esas 55, solamente 7 han caído en festividades bíblicas. De estas 7 tétradas en festividades bíblicas que ya han pasado, 3 de ellas han ocurrido cercanas a eventos importantísimos relacionados con los judíos y el actual Estado de Israel. ¿Qué les parece? Solamente 3 de ellas han ocurrido cercanas a eventos importantísimos relacionados con los judíos y el actual Estado de Israel, dejadas o mostradas en esta imagen. La primera de ellas cayó en el 162 y 163 de la era común, la segunda en el 795 y 796 de la era común, la tercera en el 842 y 843 de la era común, la cuarta en el 860 y 861 de la era común, ¿okay? La quinta en 1493 y 1494. ¿Qué evento cercano que tiene que ver con los judíos ocurrió? La expulsión de los judíos de Sefarad. Okay. La sexta,
en 1949, perdón, 1949 y 1950. ¿Qué evento ocurrió? El establecimiento del Estado, del actual Estado de Israel. Ok, la séptima en 1967 y 1968. Aquí ocurrió en estos años ocurrió la séptima tétrada en festividad bíblica, y el evento relacionado con Israel, con el actual Estado de Israel, fue la guerra de los 6 días. Así es que, nuevamente, viene una tétrada en el 2014, 2015, ok, ¿qué evento relacionado con el actual Estado de Israel y con los judíos ocurrirá? Aunque estas 4 tétradas cayeron en festividades bíblicas, perdón, no hay un evento aparente relacionado con los judíos. Aunque si vemos las fechas, pues tiene que ver con las persecuciones de los romanos en el 162 y 163 de la Era Común, la persecución de los romanos y guerras contra los judíos. Y en estas 3, 795, 796, 842, 843, 860 y 861, tiene que ver con la expansión del imperio turco otomano y de los árabes. Ok, voy a repetirlo, aparentemente no hay un evento relacionado con los judíos, pero las fechas sí llaman la atención de que sí hay algo relacionado con los judíos, definitivamente, aunque las 3 más importantes y eventos super evidentes fueron la expulsión de los judíos, el establecimiento del Estado de Israel y la guerra de los 6 días. Ok, y estos son los eventos que ocurrieron en estas tétradas en festividades bíblicas. Ok, ahora tenemos esta tétrada que ocurrirá entre el 2014 y el 2015. El primer eclipse total lunar ocurrirá en abril 15 del 2014, ya sucedió para cuando estamos haciendo este video. El segundo eclipse total lunar ocurrirá en la festividad de Sukkot en octubre 8 del 2014, también para lo cual ya ocurrió, para cuando estamos haciendo este video. Tenemos adelante en abril 4 del 2015 la festividad de Pesaj, Pascua, y el último eclipse total lunar en la festividad de Sukkot en septiembre 28 del 2015. Este será la octava tétrada. Ok, hasta y no habrá, dijimos, esta será una octava tétrada y no habrá otra tétrada en festividad bíblica hasta dentro de 600 años. Ok. Ahora, para ser todavía más inusual o raro esta tétrada, ok, tenemos lo siguiente. En medio de la tétrada ocurrirá un eclipse solar en marzo 20 del 2015. Fijan, en medio de las tétradas ocurrirán primero 2, y en marzo 20 del 2015 ocurrirá un eclipse solar. Esto también todavía lo hace más raro y más inusual, ok, más extraño esta tétrada, esta octava tétrada. Ok, y todavía lo hace más raro o inusual, esta tétrada lo hace más raro, el hecho de que el último eclipse total lunar será una superluna. ¿Qué les parece? Respecto a los eclipses solares y lunares, tenemos la siguiente nota. Interesantemente, algunas opiniones en el judaísmo dicen que los eclipses solares presagian males para las naciones. ¿Ok? Y los eclipses lunares presagian males para la nación de Israel. Lo anterior, ya que Israel basa su calendario en la luna, mientras que las naciones basan su calendario en el sol. Tenemos la cita o la referencia. Ahora, ¿qué es una superluna?
Se denomina al fenómeno satelital, en el cual una luna llena se encuentra a no más de un 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita. Esto se da debido a que la órbita lunar es elíptica y su centro no corresponde con el centro de la Tierra. En dichos casos, se le suele apreciar más grande y más brillante de lo normal. ¿Qué les parece? Todavía esto hace más raro y súper inusual esta tétrada. Ok, el hecho de que en el último eclipse total lunar se presentará una superluna. Conclusión: es evidente que el incremento de desastres naturales, avistamientos de bolas de fuego, guerras, etcétera, cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad en los casos que aplique. ¿Qué se espera en los próximos 3 años? Una cosa es segura, no menos que lo que ya vimos, justo igual que los dolores de parto de una mujer encinta. También, lo especial, inusual o raro de los próximos eclipses lunares están anunciando que algo de grandes magnitudes está por ocurrir y debemos estar preparados. Semana de la creación y los 120 jubileos. ¿Ok? Es interesante notar el patrón que siguen ciertos periodos de tiempo en relación con la semana de la creación. Veamos. Después del 6º día de la creación vino el reposo del Señor. De igual forma, ciertas interpretaciones sugieren que Dios dejará al hombre trabajar 6,000 años y en el milenio 7,000 el reposo. Aquí tenemos esta imagen. La semana de la creación, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el día 7 el reposo. Y la historia de la humanidad, de acuerdo a estas interpretaciones que sugieren, el hombre trabajaría o estaría a cargo de la creación 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000 años. No es el tema, ok, en esta ocasión hablar de el 7º milenio, ok, sino nos enfocaremos en el hecho de que las interpretaciones sugieren que Dios dejará al hombre trabajar, Dios dejará al hombre trabajar 6,000 años, ok. Esto hace sentido con la interpretación de la escuela de Elías que enseñaba: el mundo durará 6,000 años, 2,000 en caos, esto es sin Torah, 2,000 con Torah y 2,000 serán los días del Mesías, de acuerdo a Sanedrín 97a. También de acuerdo a los sabios de Israel se dice que el mundo durará 6,000 años desde la impartición de la Neshama o el alma a Adán en el Edén hasta la venida del Mesías. La idea viene por el hecho de que hay 6 alefs en el primer versículo del Tanakh y cada alef representa 1,000 años. Dentro de la literatura no canónica del siglo I tenemos en la epístola de Barnabás, lo siguiente: y también dijo, si vuestros hijos respetan mis Shabbats, yo tendré compasión de ellos. E incluso al principio de la creación mencionaba el Shabbat. Y Dios hizo en 6 días su obra, y al 7º día la había terminado. Y el 7º día descansó y lo santificó. Pensad, hijos míos, ¿qué significa esto? Lo terminó en 6 días. El significado es el siguiente: que en 6,000 años el Señor Dios llevará todas las cosas a su fin. ¿Qué les parece lo que dice la epístola de Barnabás? Que se estima fue escrita en el 75 de la era común. Pues para él un día son 1,000 años, como él mismo afirmó diciendo: he aquí que este día serán como 1,000 años. Por tanto, hijos, en 6 días, es decir, en 6,000 años, todas las cosas llegarán a su fin. Wow. Dice también en un documento en la carta de Ireneo contra las herejías, en el libro 5, dice lo siguiente: este es el registro de las cosas creadas y de las profecías que vendrán, ya que el día del Señor es de 1,000 años, y en 6 días todas las cosas fueron terminadas. Es evidente entonces que el fin vendrá, dice,
Es evidente entonces que el fin vendrá en 6000 años. Este documento también en el 150 le era común. David Stern, en su comentario judío del Nuevo Testamento, cita al Talmud en el Tratado de Sanedrín. Y dice David Stern, ha sido enseñado de acuerdo a Rabí Katina. Igual que cada 7 años es el año de Shemitah, así es con el mundo. 1000 años de los 7 debe dejarse sin cultivar. ¿Qué les parece? Así, según David Stern, aún el séptimo año del ciclo sabático apunta a la verdad de 6000 años en el plan de Dios. Interesantemente, vemos este patrón de 6 días o 6000 años en la Guerra de los 6 días en 1967, en la que Israel tomó control del monte del templo. Esto fue sin dudas un parteaguas. Este evento fue un parteaguas en la historia del actual Estado de Israel. Este y otros eventos van más allá de la simple coincidencia y de la fuerza política y militar. Cual haya sido la razón, motivación e intereses, nos queda claro lo que dice el profeta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Puedo repetirlo. Cual haya sido la razón, motivación e intereses, nos queda claro esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De manera que tenemos la siguiente imagen. Tenemos la semana de la creación, tenemos la historia de la humanidad, tenemos la guerra de los 6 días. Ok. Y bueno, ahora, ¿qué acerca de los 120 jubileos? ¿Qué acerca de los 120 jubileos? En una secuencia de 49 años, el año 50 es llamado de jubileo, Yobel. Y esto lo encontramos en Levítico 25, del 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y santificaréis, dice el versículo 10, el año 50. Y pregonaréis libertad, en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada una a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ahora, 6000 años equivalen a 120 jubileos. De aquí que otra interpretación de los 120 años mencionados en Génesis 6:3 es interpretarlos como 120 jubileos. Cuando dice, y le dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuevamente, esta expresión, para algunos estudiosos, es interpretarlas como 120 jubileos, que equivalen a 6000 años. Si de Adán hasta Abraham pasaron casi 2000 años y de Abraham hasta los tiempos del Mesías otros 2000 años, entonces todo parece indicar que estamos pisando terrenos de la culminación del sexto milenio. Ahora veamos año 1917 de la era común en el escenario profético. Recordemos que en el año 1917 de nuestra era se abrieron las puertas a la inmigración judía a través de la declaración de Balfour, cuando el general Allenby conquistó Jerusalén y arrebató el control de la llamada Palestina al Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial. Eso sucedió en 1917. Así, el año 1917 es un año central, crucial, focal, clave. Veamos. De acuerdo a Oded Lipschitz, en su libro La caída y levantamiento de Jerusalén, Judá bajo el imperio babilónico, tenemos que Judá vino bajo el dominio de Babilonia en el año 604
antes de la era común. ¿Ok? Por repetirlo, este es un libro de Oded Lipschitz. En este libro, la caída y levantamiento de Jerusalén, Judá, bajo el imperio babilónico. Y nos dice que Judá vino bajo el dominio de Babilonia en el año 604. Ok, es una parte del libro. Y dice, podemos asumir que la subyugación de Judá a Babilonia tomó lugar durante la gran campaña babilónica en la tierra de Hatti, en la segunda mitad del año 604 antes de la era común. ¿Ok? En otra parte del libro dice un texto que de la siguiente manera: parece que Kislev 604 antes de la era común es el tiempo más apropiado, cuando en víspera de la caída de Ashkelon mucha gente en Judá ya entendía que no había, que no había opción sino aceptar el yugo de Babilonia. Y nuevamente en el 604. En el diccionario del Antiguo Testamento de Bill T. Arnold tenemos lo siguiente: así en 605-604 Jerusalén fue sitiada. ¿Ok? Ahora, también tenemos en Levíticos 26, 14 y del 17 al 18 lo siguiente: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Así aún con estas cosas, dice, y si aún con estas cosas, no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. La frase 7 veces indica más duración que intensidad. ¿Ok? Esto es lo que indica esta frase: 7 veces más indica más duración. Consideremos que un día equivale a un año en profecía, y un año profético es igual a 360 días. Dice en Números 14:34, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Algunos académicos sugieren que desde el tiempo en que el reino del sur, esto es Judá, fue llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 604, la palabra de Dios había predicho que el pueblo judío sufriría 7 veces por sus pecados. 7 veces significa 7 años proféticos de 360 días o 2520 días. 2520 días. Cada día representando un año en cumplimiento. Así, tenemos lo siguiente: 2520 años, ¿ok? A partir del 604 antes de la era común nos lleva a 1916, ¿ok? Aunque le sumamos 1, ya que no hay año cero, y llegamos a 1917 de la era común. ¿Coincidencia? No lo creo. Así es que llegamos al año 1917, como ya dijimos, año en el que se abrieron las puertas a la inmigración judía a través de la declaración de Balfour. ¿Okay? A partir del 604, cuando yo comienzo la subyugación al imperio babilónico, ¿okay? Sumamos 2520 años y nos lleva a 1917, ¿okay? Año de la declaración de Balfour, ¿okay? Cuando el imperio británico tomó control de Israel, de Jerusalén, ¿ok? Se lo quitó al imperio turco otomano, ¿ok? Así, interesantemente, también si tomamos 2520 años, ¿ok? 2520 años, a partir del año en que finalizó el imperio babilónico. Ahora, si tomamos 2520 años a partir del año en que finalizó el exilio babilónico, tenemos lo siguiente. Aquí primero pongo, ok, el soporte para tomar esta fecha. ¿Cuándo finalizó el exilio babilónico? Dice en Wikipedia en el 538, el decreto de Ciro,
que permite a los judíos retornar a Jerusalén. ¿Ok? Dice en la Enciclopedia Británica, el exilio formalmente terminó en el 538 antes de la era común, cuando el emperador perso Ciro permitió a los judíos retornar a Palestina. Esto es lo que dice la Enciclopedia Británica. De manera que si tenemos 2520 años, ok, ahora lo vamos a convertir en días. Por 360 días tenemos 907.200 días. Si lo convertimos a nuestros años solares, que son un año solar es de 365.25 días, tenemos que estos 907.200 días equivalen a 2.484 años. ¿Ok? 2.484 a partir del 538 antes de la era común, cuando terminó el imperio babilónico, o cuando se permitió el exilio, cuando terminó el exilio del imperio babilónico, nos lleva, ok, a 1947. Esto es porque nuevamente sumamos 1, ya que no hay año cero, nos lleva a 1947, ok, año en el que se aprobó la resolución para la partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel. ¿Coincidencia? No lo creo. Sigamos adelante, ¿ok? El ciclo de jubileos. De acuerdo a Levítico 28, del 8 al 15, el ciclo de jubileo es un ciclo anual de 50 años en el que el 50º año es declarado año de jubileo, año de libertad, año de bendiciones. Si asumimos que en un momento dado el castigo sobre Israel, ok, nuevamente, si asumimos que el castigo sobre Israel se completó en 1917, hace sentido que empecemos a contar ciclos de jubileos a partir de esta fecha. Veamos qué sucede. Si lo hacemos así, suceden algunas cosas interesantes. 1917 menos 50 años de un jubileo nos lleva a 1867. ¿Qué sucedió en 1867? En 1867 terminó la emancipación judía de Austria y Hungría. ¿Qué es la emancipación? Ok, de acuerdo a la Wikipedia, la emancipación de los judíos fue el proceso externo e interno en varias naciones de Europa, ok, en varias naciones de Europa, de la eliminación de incapacidades bajo las cuales los judíos eran entonces objeto, y el reconocimiento de los judíos como se confiere a la igualdad y a los derechos de ciudadanía, de forma no meramente individual, comunal, ok. Entonces, en 1867 terminó, ok, las incapacidades bajo las cuales los judíos eran entonces objeto. Ok. Ahora, 1917, esto fue hacia atrás. 1917 menos 50 años de jubileo nos lleva a 1867. ¿Qué pasa si nos movemos hacia adelante? Ahora, 1917 más 50 nos lleva a 1967. 1967 podría ser considerado un año de jubileo, en el que Israel derrotó a los estados árabes en la Guerra de los 6 días, y en la que Israel, después de casi 2000 años, tomó control de Jerusalén y del monte del templo también. Qué interesante esta fecha. Ok. Ahora, si continuamos con el ciclo de jubileos, los siguientes 50 años nos llevan al 2017. 1967 más 50, 2017. ¿Podría esto ser significante? Veamos. Año 2017 de la era común en el escenario profético. Entonces, notemos que interesantemente, en el 2017 se cumplirán 70 años del mandato de la ONU, a partir de 1947, de dividir la llamada Palestina entre un estado judío y otro árabe. ¿Ok? En el 2017 se cumplen 70 años. Para algunos estudiosos, esto de alguna forma tiene relación con las llamadas 70 semanas o años del libro de Daniel. Qué interesante. ¿Cuándo se van a cumplir esos 70 años? En el 2017. ¿Ok? También
se cumplen 100 años desde la declaración de Balfour, ¿ok? Y 120 años desde el primer Congreso sionista en agosto de 1897, ¿ok? Y bueno, ya vimos ahorita que también en el 2017 se cumple un jubileo, 50 años a partir de 1917. 100 años desde la declaración de Balfour y 120 años desde el primer Congreso sionista. Así es que, año 2017 de la era común en el escenario profético, ok, ya vemos, en 2017 suceden, es el aniversario de algunos eventos importantes relacionados con el actual Estado de Israel. ¿Coincidencia? Yo creo que no, ok. Explica el doctor Dan Ben Abraham lo siguiente: ante tanta evidencia, se espera que los hombres vuelvan sus ojos al Creador, pero eso no es lo que dicen nuestros libros. Por el contrario, se nos profetiza que ni aún así, dice, ni aún así, se volvieron de sus malos caminos. Es decir, la gente no se arrepentirá de sus transgresiones y blasfemias. En otras palabras, juntamente con los desastres y caos ecológicos que vienen con su impacto en la economía y forma de vida de los pueblos, tenemos que esperar ver el levantamiento de una generación extremadamente materializada, ¿ok? Enemiga de Dios, arrogante al extremo, que endurece su corazón en vez de humillarse y volver sus ojos al cielo. ¿Qué les parece? Notemos nuevamente estas palabras. Tenemos que esperar ver el levantamiento de una generación extremadamente materializada, enemiga de Dios, arrogante al extremo, que endurece su corazón en vez de humillarse y volver sus ojos al cielo. Y vean las notas en los periódicos: materialismo, la enfermedad de este siglo. Los psicólogos han determinado que este puede ser el factor principal en las enfermedades físicas y el malestar psíquico. ¿Qué les parece? Y cuando pega la crisis, como dijera Jonathan Cahn, en lugar de humillarnos, el mundo dice: reconstruiremos. Vamos, sí podemos, hemos salido muchas veces, podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas, sin mirar a Dios. Wow, ¿qué les parece? Conclusiones. Definitivamente que los encabezados de este 2014 fueron dominados por lunas rojas, crecimiento de la pandemia del ébola, avistamiento de bolas de fuego, conflictos o catástrofes naturales, crisis financieras, eventos astronómicos y catástrofes naturales, ¿ok? Todo indica que estos eventos aumentarán en frecuencia en los años que vienen. No se espera menos, la tendencia es el incremento, no menos, ¿ok? De aquí que decimos, todo indica que estos eventos aumentarán en frecuencia en los años que vienen y con mayor intensidad. Ahora, si esto no es suficiente causa de preocupación, tenemos a un ejército de terroristas llamado ISIS creando caos en el Medio Oriente y extendiéndose a Europa y diciendo que levantará su bandera negra sobre la Casa Blanca, y una guerra de sanciones económicas entre Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Todas estas señales que llegan al mismo tiempo son potencialmente las señales culminantes de que Dios está por cerrar un capítulo de la historia de la humanidad. Los dolores de parto que estamos experimentando en esta generación son los avisos de Dios de que muy pronto el tiempo de la redención final habrá concluido. Es necesario que emprendamos un cambio radical de regreso a Dios. Propongamos nuestro corazón para arreglar nuestras cuentas o arreglar cuentas con Dios y pedirle que borre nuestras maldades y perdone todos nuestros pecados. Acerquémonos a Dios y acojámonos a los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua. Todo indica que la cuenta regresiva hacia el retorno de nuestro Mesías Yeshua se ha iniciado y que cada uno de nosotros debe hacer su mayor esfuerzo para cumplir la misión de redención que nos ha sido entregada. Amén y amén.